Mauricio, ¿Qué me quiere decir don Pablo Burgos? Estamos partiendo un programa de Carta Ciudadana, hoy día con la conducción más entretenida, porque no está el tío Felipe Vidal, así que hago lo que quiero en este programa. Tenemos hoy día un invitado, primero parto saludando a doña Erika Muñoz, don Pablo Burgos, muchas gracias por estar hola. con nosotros, programa más, ya presentaremos a nuestro invitado que está ahí, para los que nos están viendo, pero primero hay que saludar a nuestras radios que nos escuchan a lo largo y ancho del país, también fuera de Chile, como Radio Omega de Iquique, Atacama Noticias, perdón, Radio La Señal, que se nos sumó hace poco, Radio América y América TV, Radio Manquegua, Salud Madre Tierra, y H Radio y HTV, ahí en la región de Valparaíso, cerquita donde está doña Erika, Radio Imagina TV, Radio Pasión Latina en Suecia, viste un poquito más lejos, invitado, andamos también, por allá te pueden escuchar. Radio Ritmo y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Cogida, Radio Despierta, País Lobo en la web y en la Austral de Chile, en la querida Patagonia, Radio y el diario El Pingüino y todas sus plataformas. Además, nos pueden seguir en Spotify, pueden buscar todos los programas si quieren escuchar nuevamente a don Pablo Burgo cuando se manda sus speech de periodista sin serlo porque es arquitecto, o doña Erika, y si no también nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbase que es súper importante que nos sigan sumando más y más personas esta casa que se llama Casa de Ciudadana, que vamos llegando a los 1000 programas próximamente, ojalá antes de fin de año. Y tenemos un invitado hoy día, mire, don Ricardo Hernández, que nos acompaña desde Red Pública, que hace una tremenda labor. Ricardo, voy a hacer una pequeña presentación, para que tenía harto de camino, ¿no? Abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, diplomado en Derecho Regulatorio y Análisis de Inteligencia Político Estratégico de la NEPE. Se va empeñado más como asesor jurídico en el Ministerio de Educación. Erika, ahí tiene una cercanía, y bienes nacionales, como director del Programa Constitucional del Instituto República y como docente universitario. Es videocolumnista Radio Bio Bio y columnista de CNN Chile, la competencia. Actualmente es coordinador del programa de política y sociedad del Instituto Red Pública. Muy bienvenido a Carta Ciudadana, qué rico tenerte por acá. Y como te comentaba, este programa se habla sin pauta, sin nada más que una buena conversación amena para que la gente pueda entender en fácil algunas cosas. Por lo Oye, que qué gusto estar con ustedes, Mauricio. Feliz de acompañarlo. no me puede decir guaso, todo el mundo me dice guaso. Hoy día estoy de Mauricio porque estoy de conductor, si no Menos saldría. yo, Sí. menos yo. Yo nunca le he Ella me dicho dice, guaso, yo le digo Mauricio. ella me dice Mauricio, tiene razón, no me dicen guaso, pero para la gente ahí. Oye, pregunta, sé que usted está, mire quién se está sumando. Dios está apareciendo en el programa. Eso sí que es una noticia importante. Ya lo verán aparecer por ahí, la gente ya sabe quién es Dios, Oye, es que nuestro los amigos querido. que nos están escuchando no saben de quién estás hablando. Pues, Sí, don Luis Felipe Mujica, que se está conectando ahí, por eso digo que bueno que Dios ha bajado a estar con los mortales en este programa. cómo El baja la gente presidente. del Olimpo. Ve, ahí apareció Dios. ¿Ve? Sí, sí, ese es Dios, Pablo Burgo. Él es Dios. Don Luis Felipe Mujica, ¿cómo está usted? Muy bien, pues muy bien. ¿Y usted? Bien, oiga, tenemos un programa súper movido y como se nos acaba de sumar y usted tiene sus noticias positivas, las vamos a guardar para el segundo bloque, porque el primer bloque Absolutamente. vamos a aprovechar a Ricardo, que es invitado por usted, así que ya lo presentamos y por favor, tiene la primera pregunta, mi querido Luis Felipe. No, no, no. Partan ustedes nomás, porque yo vengo recién desensillándome. Ah, ya, te Dale estoy nomás. Oye, diciendo. ya saquémosle el jugo al invitado y dejemos Ya, de tanta parafernalia, porque si no, no vamos a poder dele, tener todo el dele, conocimiento. doña Erika, usted ya sabe más o menos en qué anda don Ricardo por estos lados, así que puede empezar a Oye, preguntarle. Ricardo, mira, lógicamente lo importante de este programa es poder hablar de las votaciones, todo lo que se nos viene, ¿cierto? Este fin de semana. Efectivamente. Estamos ya a día miércoles y nos queda poquito para enfrentar el fin de semana de estas elecciones. Tiene novedades estas elecciones, ¿cierto? Esta es una elección especial. ¿Por qué Sí. tú le podrías contar a la gente que es una elección especial? ¿Qué tiene de diferente a otras elecciones? Oye, este ciclo político ha estado muy cargado, ¿ah? Los últimos años bastante elecciones, casi todos los años tuvimos por lo menos una elección, el próximo año se nos vienen otras elecciones, pero esta en particular, que es esta elección de regional y local, es decir, de gobernadores regionales y también de alcaldes, concejales, es una elección bastante especial, no se había dado
en la historia que se juntaran estas dos elecciones completamente regional y completamente local. Vamos a tener la autoridad de el gobernador regional, esta figura electa que ya fue elegida una vez, esta sería la segunda vez que se eligen los gobernadores regionales, su consejo regional, los famosos cores, que sería ahí los que le aprueban los presupuestos al gobernador, los alcaldes y su consejo, los concejales. Entonces tenemos 4 autoridades que hay que elegir. ¿Vale? La gente va a tener 4 papeletas, lo que ya es una novedad bastante grande. Estas 4 papeletas que va a costar encontrar algunos candidatos, son muchos candidatos. O sea, un primer punto. El otro punto, que es muy importante, es que también vuelve el voto obligatorio ya derechamente en esta elección municipal. La verdad que las elecciones municipales eran las que menos la gente participaba. Si veíamos en la historia desde el voto voluntario, las elecciones que menos tenía gente participando, aparte de las primarias, era la elección local. Bueno, ahora, sorpresa, tenemos voto obligatorio. Hay que ver cómo reacciona la gente ahora frente a esta nueva realidad de voto obligatorio, donde va a haber una gran cantidad de personas que van a acudir a la urna, y eso llevó también al tercer punto, que es que esta elección va a tener 2 días para poder votar. La gente va a tener el día sábado y el día domingo para votar. Tiene que elegir uno de esos 2 días. Para acudir ahí a las urnas, dado el principal argumento de esta elección en 2 días, era que la gente se iba a demorar mucho por voto e iba a ir mucha gente a votar, dado el voto obligatorio y dado estas cuatro autoridades que se eligen. Y por eso finalmente se dejó en 2 días para que la gente pudiera votar, cosa que también tiene algunos problemas técnicos, hay mayor presupuesto que poner ahí para el CERVEL, y también algunos cuestionamientos respecto a la seguridad, porque las urnas van a quedar ahí resguardadas en la noche. Es bueno tratar de tener los mínimos posibles de cualquier intervención, y siempre que queda la urna en la noche puede haber algún peligro por ahí, hay que tener ahí cuidado con ese punto. Entonces ya tenemos 3 puntos que hacen esta elección bastante distinta a otras anteriores que hemos tenido. Ya se me animó, digo. Don Luis Felipe, tu palabra. Hola Ricardo. Oye, dentro de las extrañezas que se hablaban, a mí me llama la atención de que son muy pocos los candidatos que se identifican con un partido político. Efectivamente. Dos preguntas. Uno, ¿cuál es la razón de base, más que no sea politiquera? Y segundo, ¿cómo uno o el votante debiera desmenuzar para llegar a saber quién hay detrás? Porque hoy día el desprestigio de los partidos políticos es tan salvaje que el gallo quiere ir como independiente, pero uno no tiene idea si está sacando una sandía que es verde por fuera y roja por dentro, o un melón que es al revés. Eh, ¿Qué pasa? Yo creo que tienes mucha razón. El desprestigio de los partidos políticos, o por lo menos los partidos tradicionales, yo creo que ese es uno de los grandes motivos, porque uno ve las palomas y ve distintos candidatos, rostros, nombres, pero sorpresa, no aparece ni el color del partido, ni el logo, ni nada que nos indique a qué más o menos sector político uno puede añadir, incluso a tal confusión de que uno no sabe si que será de derecha, de izquierda, de centro. La verdad que efectivamente, por lo menos en concejales, alcaldes, purulan los independientes como el gran nombre que hay, pero efectivamente yo creo, Luis Felipe, hay que tener mucho cuidado, porque esto ya lo vimos en la historia, respecto, por ejemplo, a los convencionales constituyentes, La lista del que pueblo. la lista del pueblo, que se denominaba independiente, pero resultaba que era independiente de una izquierda bastante, que uno puede etiquetar ahí como una izquierda que estaba a la izquierda de la nueva mayoría, una izquierda un poquito más radical, ¿cierto? Con ideas un poquito más potentes en ciertos puntos, y que generó toda esta situación después de la Convención Constitucional. Por lo tanto, la etiqueta independiente, efectivamente, hay que hacerle doble clic, y ahí hay un llamado a la gente importante a informarse de sus candidatos. Efectivamente, el CERVEL tiene publicados los pactos electorales, y quizás, dado que van a haber muchos candidatos, sería preferible que la gente, previo a votar, se informe del candidato, o por lo menos si es que la gente tiene algún partido pensando, o por lo menos un sector político más o menos en mente, ver cuáles son los pactos que corresponden a ese candidato. Y así poder no cometer el error de votar por un independiente, por ejemplo, una persona que se sentía más de centro, vote por algún sector que no quería votar, así el de derecha o el de izquierda, de centro, etcétera, pueda votar según su convicción, ¿cierto? El candidato que más prefiera, sin equivocarse. Y en esto
Hay un pacto electoral que tiene un nombre, hay algunos que son bastante obvios, por ejemplo, los del pacto de Chile Vamos, uno puede entender que son la derecha tradicional, ¿cierto? Los partidos UDI, RN, Evópoli, republicanos, que es casi uno de los partidos que ha mantenido la marca de partido, pero hay otros pactos que hay que desmenuzar, por ejemplo, hay un pacto que se llama Chile Mucho Mejor, y claro, si uno lee el pacto, no entiende de dónde, a qué sector político pertenece, cuáles son las ideas que hay detrás de esos concejales, por ejemplo, de la lista de concejales que hay respecto a Chile Mucho Mejor, pero si uno se informa puede saber que son, por ejemplo, un pacto de centro izquierda, están los PPD, Partido Socialista, Democracia Cristiana. Y ahí uno podría descartar o adherir si es que la persona que quiere votar por alguien de esos partidos o no. Pero eso requiere que la ciudadanía haga este ejercicio previo y no lo haga cuando vaya a votar porque va a ser muy difícil, se va a encontrar con una sábana, unas papeletas realmente muy grandes, con una confusión de nombre, así que ahí el llamado es a quizás tomarse unos minutos en estos días que van quedando e informarse del pacto electoral o por lo menos el candidato que uno quiera apoyar. Ricardo, Oye, pero eso, disculpa Mauricio, dale. uno cortito. Ricardo, pero si bien es cierto, esa indicación corre quizás para quienes tienen la posibilidad de la tecnología a la mano, ¿qué pasa con todos esos ciudadanos comunes y corrientes que digo yo, que no Mayores. somos para nada, cierto, muy tecnológicos, o en cuyos lugares todavía hay problemas de conexión? Seamos honestos, en Chile todavía tenemos lugares que están lejos de tener buena conexión a Internet, porque hoy día eso no existe, no pasa. Hay lugares donde la gente no tiene cómo informarse, a no ser por la televisión o la radio, y eso no está pasando, ¿cierto? Porque sería insólito, las campañas grandes, los candidatos son demasiado. Entonces, yo creo que, y me gustaría que tú me corrigieras si estoy equivocada, pero yo creo que esta elección tiene esa característica, que vamos a votar muchos, un gran número de personas muy poco informadas respecto a los candidatos que existen. Sí, no, eso es una realidad y se da sobre todo en las papeletas de donde son varios las autoridades a elegir, por ejemplo, los cores o los concejales, porque como son en las ciudades grandes, por ejemplo, que son hasta 10 concejales y cada pacto presenta 10 candidatos, ya tenemos unas sábanas enormes y que es muy difícil encontrar, incluso encontrar al candidato que uno tiene elegido, ya es difícil encontrarlo. Ahí la información es vital, lamentablemente, claro, si uno no tiene acceso a internet o no le acomoda el tema, es muy difícil informarse, incluso para las personas que estamos metidos en temas políticos y públicos, no es fácil encontrarlo. La verdad que hay candidatos que tienen unas letras y uno dice, por ejemplo, el concejal tanto dice Y21, el candidato. Ahí uno podría encontrar que la Y corresponde a, por ejemplo, republicano, o que la letra G corresponde a los liberales verdes, ecologistas, o así. Hay una forma ahí de informarse con la letra, también es otra alternativa que hay, pero la verdad que es una realidad que la cantidad de pactos y la cantidad de candidatos provoca una confusión enorme y es por eso que en esas elecciones en general ese voto hay una cantidad de votos blancos o nulos enorme, porque la gente finalmente no conoce y se da otro efecto, que en los votos de concejales es un termómetro mucho más certero para ver la gente que sí tiene alguna adhesión, por ejemplo, a un grupo político, algún grupo de partido o un partido en especial, porque la persona que sí está más informada o tiene ese voto más definido, marca por generalmente el primero de su lista de su partido. Entonces, por ejemplo, después ver cómo quedaron los partidos en votos de concejales es un termómetro que va a ser muy interesante para los analistas políticos de cómo les fue ya a las fuerzas políticas propiamente tal, derechamente. Para los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que quizás no tienen decidido su sector político o su voto, la verdad que va a ser difícil encontrar ahí un candidato ideal. Ahí el llamado a informarse con los folletos que se reparten en las calles, en la página del CERVEL, que es la página oficial ahí también para encontrar el pacto, y preguntarle a algún familiar que quizás que pueda informarlos más, pero la verdad que es un desafío enorme. Oye, Ricardo, sobre lo mismo, que desde Red Pública, ¿cómo ven el número de votantes? El otro día hacíamos una apuesta acá, hacíamos llegar a los 12 millones o más de 12 millones. O sea, ¿cómo lo ves en eso? Porque como tú bien dices, es una elección con voto obligatorio. Yo creo que la gente lo entendió y no necesita tanto la multa. Yo creo que la gente, fíjate, le faltaba motivarla para que se levantara a votar y en la última elección nos sorprendieron, sobre todo en la segunda convención, que uno pensaba que iba a haber menos interés, la gente fue casi la misma. Primer dato, ¿cómo lo ves eso? Y si crees que realmente va a haber un cambio en las fuerzas políticas en base a resultados, porque la vez pasada estaba muy cargado, veníamos saliendo, en la única elección que hubo semejante, veníamos saliendo del estallido
cada uno le pone su apellido, y muy cargado mucho más hacia la izquierda o o más hacia ese extremo. ¿Lo ves que va a haber esa variación en número de votantes y además en sector político, cómo se puede elegir o no ir Sí, aceptando? respecto al voto obligatorio, hay que considerar que no es la misma situación que existía antes, cuando existía el voto obligatorio previo al voto voluntario. ¿Por qué? Porque había un porcentaje de población que no estaba inscrita para votar, porque era voto obligatorio para los que se inscribían. En este Correcto. caso, como pasamos al voto voluntario y se inscribieron todos automáticamente, y después cada uno decidía si iba a votar o no, actualmente tenemos un padrón donde están todos inscritos, pero hoy el voto es obligatorio. Entonces siempre va a haber un porcentaje de personas que, ya sea por convicción propia, por temas de salud, temas de lejanía, por ejemplo, con el local de votación, o por distintos otros motivos que puedan tener las personas, no van a acudir a votar. Y eso va a ir pasando y siempre se prevé que seguramente mientras avanza el tiempo, el proceso eleccionario podría ir disminuyendo la cantidad. Efectivamente, el chileno es bastante obediente de la ley. El chileno tiene una confianza casi ciega en la ley. Entonces, cuando ya es ley, como que ya no hay que ir, ¿cierto? Ya lo dice la ley, a pesar de que pueda ser buena, mala la ley, etcétera. El chileno es bien obediente. Probablemente se vea una alta participación, mucho más de lo que se hacía en voto voluntario, efectivamente, pero sí se prevé que haya una disminución por el tipo de elección. Esta es la elección local de alcaldes, concejales, por la misma confusión que existe y que hablamos hace muy poquito, también aleja a la gente a veces de ir a votar, esa confusión de no tener un candidato claro, quiénes son. Es probable que sí hay una disminución de la cantidad de votos. Pablo, ahí tú puedes continuar con la misma pregunta que le hacía yo sobre los movimientos de pactos. Ahí, dale. Sí, es que iba a tomar lo tenía como pregunta, lo último que dijo Ricardo. Efectivamente, tú dices que probablemente vaya menos gente a votar. Eh, no sé si también influye en eso los últimos casos que hemos tenido que han remecido el país, por decirlo de alguna manera, desde el caso Audio, caso Hermosilla, lo que está pasando con Monsalve, digamos, quizás lo que pasó hoy día, pero yo no sé si también esos casos que hablan de una corrupción, digamos, o de un problema político importante, hacen que también que la gente un poco diga, oye, ¿para qué voy a ir a votar si esta cuestión o está arreglada o da lo mismo? Porque son políticos que se pelean por allá, se pelean por acá, no me afectan en mi vida, que me afecte en mi vida también está el tema del alcalde. Claro. ¿Creen que estos últimos, que la cosa está bien polarizada y con muchos temas, crees tú que va a bajar la cantidad de gente que vaya a votar aún más? O sea, pues se le está dando todas las cosas para que vayan a votar sábado y Claro, domingo, o sea, el Estado está la haciendo un facilidad. esfuerzo. Eh, Sí, pero hay, ¿irá a bajar o no? Yo creo que hay un efecto primero de copamiento de información. O sea, la gente tiene como un límite de política, ¿cierto? De hecho, ya lo que te comentaba, ya Ya. tener 3, 4 años de todos los años de elecciones, incluso años donde tuvimos 2 elecciones por año, ya hizo un poquito de, de que la gente ya se hartara un poquito de la política. Estas últimas 2 semanas que han estado, pero intensísimas en el ámbito político, también fuera del tema de que la gente pueda rechazar o no la política, ha copado la información. O sea, es decir, la última semana, que es la más fuerte en campaña, donde los candidatos se despliegan, los senadores también se despliegan, los diputados acompañando a sus candidatos, a la foto, a los banderazos, a la entrega de volantes en las calles, ha estado bastante copado y la verdad que ha habido poca información respecto de la elección. Hay personas que todavía no tienen muy claro de qué se elige, que hay elecciones. Uno que está metido más en el mundo electoral o público atento, claro, le es más fácil, pero el ciudadano a pie que tiene su trabajo, que llega tarde, puede que no esté completamente informado y eso sí podría mermar la participación. Ahora, respecto a la adhesión de ir a votar por los casos de corrupción, probablemente eso tenga un efecto respecto a algunos grupos políticos que han sido más golpeados por los casos de corrupción, más que no la gente deje de ir a votar por los casos de corrupción. Entonces, se prevé, por ejemplo, que quizás los partidos más tradicionales sí tengan quizás menos la cantidad de votos de lo esperado por algunos de estos casos de corrupción. Y me refiero a los partidos más tradicionales desde la ex nueva mayoría o los partidos de derecha más tradicionales, podrían sufrir ahí quizás una merma por estos casos de corrupción y un fortalecimiento incluso de algunos partidos más nuevitos que todavía no tienen toda la carga
de cargar con años de trayectoria, con años de desgaste también público, y esos partidos se vean fortalecidos en esta pasada. Y lo ligo con la pregunta anterior, sí se prevé una recuperación de algunos partidos, sobre todo partidos de derecha, respecto a los actuales candidatos, por ejemplo, de gobernador o alcalde y concejales. ¿Por qué? Porque lo decía bien Mauricio, la última elección de alcaldes y de gobernadores estuvo muy cargada, venía muy con la ola del estallido, efectivamente, muy cargada con esas manifestaciones y, de hecho, dado la pandemia, la elección de alcaldes y gobernadores que debería haber sido en 2020 fue en 2021 al mismo tiempo que la elección de los convencionales constituyentes. Y en 2 días Una más. elección de alcaldes que se politizó y polarizó, pero al extremo. Entonces es una elección, o sea, actualmente es muy atípico. Si lo pensamos en ámbito político, 15 de los 16 gobernadores actualmente no son del oficial, son más cercanos al oficialismo, y solo uno estaría marcado con una tendencia más de derecha, que sería la Araucanía. Eso no es normal, marca que no fue un ciclo normal, y lo mismo ese ejercicio lo podemos hacer en los concejales, en los alcaldes. O sea, Iracy Hasler, acá en Santiago Centro, tiene un consejo municipal donde 8 de los 10 son por lo menos afines al Partido Comunista. Es decir, una Sobre representación. sobre representación de grupos políticos, y eso se ve por lo menos que vuelva a un equilibrio en esta pasada. Es decir, que partidos hayan un retroceso de quizás partidos del Frente Amplio, no que les vaya mal, pero sí un retroceso de la cantidad de autoridades que tienen electas, y una ampliación de partidos más de centro y de derecha, que recuperen algunas de estas instancias que se perdieron en el 2021. Y también, Pablo, dale. Ricardo, perdón que te interrumpa, hay también una cosa que muchas veces, o que se ha visto este último tiempo, en que la gente vota en contra de, quizás más votando a favor de, ¿o no? Efectivamente, un voto rechazo que se denomina, el voto rechazo, que incluso podría explicar ahí el tema de la constituyente. Efectivamente pasa hoy en día. También, si uno ve el termómetro político de ese entonces, la elección de los actuales gobernadores y alcaldes, un termómetro político a favor de la izquierda en ese entonces, y de una agenda también que llevaba a la izquierda, que era una agenda mucho más pro derechos sociales, anti, ejemplo, casos de AFP, pro plurinacionalidad. Las manifestaciones se veían más banderas, por ejemplo, de pueblos indígenas, más que banderas chilenas. Había un centro cultural, un eje cultural muy corrido hacia ese sector, y hoy, si vemos las encuestas de cuál es la preocupación de los chilenos, la agenda ha cambiado completamente y le favorece, obviamente, al grupo más de centro derecha y derecha, que son, por ejemplo, orden público, recuperación económica, creación de empleo, que son ítems que históricamente le favorecen más a esos grupos políticos. Y eso también va a tener un correlato seguramente en los pactos electorales que hay, en alcaldes, en concejales, y sobre todo en concejales, como digo yo creo que ahí se va a medir muy bien el nuevo orden que va a haber. La irrupción, por ejemplo, del Partido Republicano también se va a medir en esa elección de concejales, cuántos van a ser electos. En alcaldes no, porque como hubo un pacto ahí que se eligieron ciertas comunas, quizás no sea tan representativo como sí en los consejos municipales. Don Luis Felipe. Oye, viendo lo positivo, estamos viendo un desastre político de envergadura y yo creo que es transversal. Hemos visto en todo tipo de áreas problemas. Pero todos estos problemas, crisis, traen oportunidades. ¿Dónde está la oportunidad y qué oportunidad tú le ves este fin de semana a Chile? Bueno, en este fin de semana, la recuperación de un equilibrio político que en sí no tiene un efecto positivo, pero sí, dentro de los consejos, tanto regional como municipal, que vuelva a haber un peso, y como se dice en política, contrapesos. Es decir, que alcaldes tengan un consejo municipal que represente realmente a toda la ciudadanía, y no tengan 10 consejeros que le lleven el amén al alcalde, que es probable que sea una de las causas de por qué hemos visto
en el último tiempo una cantidad de alcaldes en prisión preventiva, perseguidos por corrupción, que hacen lo que quieren. O el caso convenio, Ricardo, que han O ido el caso olvidando Convenio que nace. que golpeó incluso a los gobernadores regionales, figura recién A, electa, ¿cierto? a Nuevita, todos. Creo y que se que salvó pegó. uno. Creo que se salvó uno. Yo que soy de Concepción, Biobío fue uno de los más golpeados también, y puede responder a a la falta de contrapesos que habían en esas instancias, por lo que hablamos delante, que había una sobre-representación de grupos políticos y que tenían en esta instancia, más allá de los vicios que pueden haber institucionales, no tenían autoridades que fueran capaces de fiscalizarlo, de denunciar a tiempo lo que estaba ocurriendo. Y por otro lado, creo que las ideas, por ejemplo, que podrían llevar a cierta recuperación económica, que podrían llevar a la creación de empleo y a presionar por mayor seguridad en las ciudades, no solo en la región metropolitana, sino también en regiones donde también el fenómeno de la delincuencia golpeaba muy fuerte, puede volver a ser una agenda política, si es que llegan sectores políticos que han venido impulsando esto desde hace bastante tiempo, con ideas de, de una agenda de seguridad fuerte, ¿cierto? Coordinada con otra instancia, y una gran oportunidad también si es que esto se coordina bien entre las autoridades, en este caso regionales y locales. No olvidemos que la autoridad regional, por ejemplo, este gobernador regional, todavía no encuentra un espacio en la política, ¿cierto? Es una figura nueva, tiene bastantes recursos, tiene una votación de casi de un senador, pero todavía no sabe cómo coordinarse con los alcaldes, no se ha visto un real impacto de esta nueva autoridad. Veamos si es que en este segundo, de una pasada, hay algún efecto positivo para la ciudadanía, para las regiones, que fue la gran promesa, ¿cierto?, de esa reforma, y que por ahora no se ha visto resultado. Doña Erika, nos quedan pocos minutos con Ricardo, que no tenía un tiempo para estar con nosotros. Pregunte, después don Pablo. Don Pablo, usted cierra con don Ricardo para que haga su pregunta peligrosa. Sin Oye, sí, censura, como dirían Ricardo, algunos. Ricardo, mira, súper interesante todo lo que hemos hablado, pero ahora, ¿cómo lo bajamos a la ciudadanía? Es lo importante, que era lo que yo te decía hace un rato, ¿cierto? Y ocurre, quiero contarte que hablamos el otro día también, ocurre como un fenómeno bien raro en esto de los pactos, los subpactos, eh, que en el caso de los concejales, muchas personas votan por la persona. El ciudadano no vota mucho por el partido político en el caso del alcalde o de los concejales, no se guía como por esa línea política. La gente que está ligada, vinculada o inscrita en un partido político en Chile son pocos, ¿cierto? Es un número menor de ciudadanos los que militan en partidos políticos. El grueso de la ciudadanía va más por la persona, y en el caso del alcalde igual, pero no así en el caso de los gobernadores, ¿cierto? Efectivamente. Y tú hiciste mención a eso, y sabes qué, a mí me gustaría que le pudieras explicar desde tu conocimiento a la ciudadanía la importancia que tiene la labor del gobernador. Porque tú Y de los dijiste algo, CORE. o sea, necesita una votación casi como un senador, pero ¿qué injerencia real tiene en las políticas públicas para ayudar a su región? ¿Qué injerencia real tiene en las comunas, por ejemplo, de la región que él representa? Porque tenemos claro que el alcalde tiene bastante poder. El alcalde es como el dueño del fondo, nosotros decimos, porque en el fondo el alcalde manda, prohíbe, permite, y es muy poco el control que hay sobre, ¿cierto?, lo que hace un alcalde. ¿Cómo es el tema del gobernador? ¿Quién fiscaliza, quién ve, quién regula lo que hace el gobernador? Porque si bien es cierto, es importante la elección, pero sí también tenemos gobernadores que lo han hecho pésimo, pésimo, y siguen con su figura incólume ahí en el cargo. ¿Quién regula o quién fiscaliza lo que el gobernador hace? Claro, lo que ocurre en general, es que la figura del gobernador todavía no está muy clara. La verdad, yo personalmente he sido muy crítico de la figura del gobernador en su momento, porque no quedó, como se dice, ni fu ni fa. Quedó una Claro. figura electa popularmente como un peso de un senador, pero sin ninguna atribución directa para la ciudadanía. La verdad que el gobernador no tiene control sobre las policías, no tiene atribuciones de coordinación en la región con los seremis, por ejemplo, que son las autoridades de gobierno que pueden ir ya resolviendo algunos problemas que va sufriendo la gente en las calles.
Y la verdad que el Consejo Regional y su gobernador, más bien, lo que pueden hacer, y por ahora, es priorizar proyectos regionales. Tienen un fondo regional, manejan un gran fondo de dinero y son los que van repartiendo para ir apoyando, por ejemplo, en la construcción de un puente en la región no sé, X, en los proyectos de la necesidad de la región en el norte, etcétera. Entonces, en esa labor es que se han visto los mayores casos de corrupción, porque como se convirtieron en repartidores de plata, ahí se crearon algunas fundaciones para recibir estos fondos, finalmente no llevarlos a los proyectos que la ciudadanía necesitaba y se escapaban esos fondos por ahí a un lado. Entonces, en la pocas atribuciones que tiene, algunas gobernaciones, o incluso ya podríamos decir que bastante transversal, han fallado en ese punto. Y son los directos son los fiscalizadores directos, son los propios consejeros regionales y en segunda medida la ciudadanía y las instituciones obviamente de Contraloría y otros que lamentablemente a nivel municipal y a nivel regional todavía no hay una fiscalización muy, muy fuerte. Entonces yo creo que esta elección es clave que la gente elija, si es que va a elegir por una persona, elija una persona que tenga la convicción de que es una persona proba, ¿cierto?, de valores íntegros, y si tiene, por ejemplo, ideas claras de qué es lo que necesita para Chile para crecer, elija un pacto, ¿cierto?, o un sector político que sea atendible a esas razones. Ejemplo concreto, si un ciudadano, por ejemplo, busca algo muy distinto a lo que pasó en el estallido, de recuperar, por ejemplo, los centros de las ciudades, de recuperar el orden público, de combatir el comercio ambulante, por ejemplo, hay sectores políticos que se abanderan mucho más con esa idea que sería la centro derecha y la derecha, y hay casos republicanos, Chile Vamos, incluso amarillos, partidos de centro que han también tomado esa bandera, Es lo que te iba a podría ser la preguntar, opción. demócrata, perdona, yo le paso Votar al tiro con a don memoria. Felipe, le paso a don Felipe al tiro. Hablaste de derecha, izquierda, ¿cómo ves la posición de amarillo y demócrata en esta pasada, que en la pasada no tuvieron tanta injerencia, pero ahora han tomado más repercusión? Cierra don Felipe después. Sí, yo he visto que, bueno, quedó un vacío en el centro político muy grande. Siempre el centro político hay que hablarlo de dos maneras. Un centro político de ideología, de personas que se dicen de centro, porque si uno le pregunta al chileno común y corriente de qué partido político es, probablemente uno le va a decir de centro o la verdad, no, yo soy un chileno de a pie sensato. Pero la verdad que la verdad es que si uno va preguntando, oye, ¿pero qué piensas en estos temas? Ahí la gente va tomando posiciones claras. Y ese domicilio político del centro, claro, puede ser ocupado por personas que algún día votan para uno y otro día votan para otro, y ahí se clasifica como de centro, o tiene ciertas convicciones que lo clasifican efectivamente como alguien de pensamiento más de centro. Y ahí yo te diría que amarillos y demócratas han logrado rellenar ese espacio que quedó vacío con una forma de pensar de centro, que no tiene... yo no le adhiero una connotación positiva per se, ser de centro, pero sí han llenado ese espacio y han logrado en instancias importantes dar los apoyos necesarios para, por ejemplo, llegar a acuerdos importantes y que siempre ha sido muy importante. En esta pasada están mucho más desde el centro, más cercano, por ejemplo, a la oposición. Al estar en la oposición, contraria al oficialismo, al gobierno, a las ideas de gobierno, ahí han marcado una posición y probablemente tengan un buen resultado en esta pasada también. Don Luis Felipe, usted cierra con don Ricardo, que ya nos pasamos unos minutitos, dale. No, oye, Ricardo, yo quisiera ver si nos puede ayudar a explicar un poco más el rol del Consejo Regional. Porque en general la gente entiende perfectamente lo que es un alcalde. Creo que entiende relativamente bien lo que es el Consejo de la Alcaldía, ¿ya? O sea, y también finalmente algo más lo que es el gobernador. Pero el Consejo no queda muy claro, más todavía que tú dijiste que los gobernadores también repartían plata o distribuían plata. Entonces, ¿dónde cae y qué rol juega y de dónde vienen esas plata y para dónde van en el caso del Consejo Regional? Efectivamente, lo que se fue formando a lo largo de la historia fue un fondo regional, dineros distintos del aparato central del Estado, ¿cierto? Del presidente y sus intendentes, y se fue formando un patrimonio distinto que iba a las regiones, y alguien lo tenía que administrar. Antiguamente lo administraba el intendente, que dependía directamente del presidente, con un consejo que era electo indirectamente, no lo elegían las personas, sino que la institucionalidad lo iba eligiendo representativamente, entonces el intendente podía disponer de esos dineros
siempre y cuando tenía el apoyo de este consejo regional. Hoy día las cosas han cambiado y tenemos una figura que se separó del intendente. El intendente ahora se llama delegado presidencial, ¿cierto? El representante directo del presidente en la región, que es el que maneja, por ejemplo, la policía, el orden público. Y tenemos esta figura de gobernador regional que lo elige la gente y un consejo y su consejo, los consejeros regionales. Ellos manejan el fondo regional, es decir, una cantidad de plata bastante considerable que está destinado a los proyectos que ese consejo apruebe. Entonces, el gobernador, como especie de presidente de ese consejo, puede proponer que con esos fondos se financien distintos proyectos para la región y necesita la aprobación de su consejo, de estos consejeros regionales, que en algunas regiones llegan a ser hasta más de una veintena de consejeros, esto según la población, y para poder apoyar, por ejemplo, ya 2% de este gran fondo va a ir a apoyar a la compra de vehículos para carabineros, que ha sido lo más famoso en los últimos tiempos, o 3%, bueno, y eso se aprueba por el Consejo. Y el Consejo, como tiene de distintos partidos políticos, ahí algunos aprueban, otros rechazan, y probablemente tiene que formar mayoría. El problema es que en esa repartija, como es tan ajena a los ciudadanos, es tan ajena al ciudadano a pie, y la poca fiscalización se ha ocupado también para estos casos de corrupción, de manejamos una cantidad de plata, nadie sabe cómo se maneja, y por ahí hay espacio, lamentablemente, para casos de corrupción y desvío de fondos a cosas que finalmente no llegan a la ciudadanía. Oye, Ricardo, lo que tú me estás diciendo es un cargo muy técnico. Debería ser gente muy preparada. Y la verdad es que uno malamente sabe que existen, menos aún quién está detrás de eso. Entonces, este es un tema súper complicado porque son las platas grandes. Y si cae en manos de gente poco competente, yo te digo, ni siquiera malintencionado o ideologizado, sino que no sabe manejar proyectos, no sabe evaluar proyectos, esto puede ser un desperdicio de plata brutal, un desperdicio de plata de todos nosotros. Eh, ¿Cómo hacer entender o cómo la gente debería preocuparse o de qué debería preocuparse al votar eso? ¿Del currículum, de la trayectoria, de la preparación? ¿Qué opinas tú? Sí, la verdad que en Chile el sistema electoral, si vamos directamente al sistema electoral, no es claro si es que favorece la elección de la persona o del partido o movimiento político que lo apoya. Está como una mixtura. La verdad que hay personas que efectivamente se fijan mucho más en la persona por quien votan, otros se fijan a qué ideas adhiere, a qué partido, a qué sector. Efectivamente, el cargo tanto de gobernador como de consejero, la verdad que es una función bastante técnica, justamente de evaluar qué proyectos tienen mayor rentabilidad social, qué proyectos necesita la región para ser potenciada. No es lo mismo una región, por ejemplo, del Biobío, que tiene la cantidad de puertos que necesita potenciar, versus otras regiones, por ejemplo, en el norte, que necesitan potenciar temas del agua, los desafíos que vienen con la desertificación, etcétera. Efectivamente, se requieren personas que tengan una preparación técnica, no solo técnica en materias duras, sino también en conocer los problemas y desafíos que requiere la región, una postura clara frente a la ciudadanía para que la ciudadanía finalmente pueda decidir, yo quiero este modelo de mi región, quiero a este candidato que potencia tal o cual proyecto en mi región, y así poder elegir de manera clara. Efectivamente, la poca preparación que han habido o la oscuridad en que funcionan los consejos regionales todavía deja mucho que desear y bastante desafío en adelante, sobre todo porque lo que dices es muy cierto, manejan una cantidad de plata muy considerable, plata que no es del cielo, no es del Estado, plata que se paga día a día por los chilenos, el 19% en el IVA que paga en el kilo de pan, hasta el auto que se compra la familia o incluso ahora la vivienda, las contribuciones, los permisos de circulación, el impuesto a la renta y así otro. Ahí la gente, si tomara conciencia de que esa plata la va pagando con su sueldo, ¿cierto? Una cantidad de plata Con su considerable, esfuerzo. sería bastante más, quizás, aguja en ver quién Nacional. va a manejar esos fondos. Oye, ha sido un agrado, Ricardo, tenerte en el programa. Espero que no sea la primera vez. Ojalá que se sume más seguido con nosotros a conversar O sea, si de es la políticas primera vez, públicas. esperamos que no sea la última.
exactamente, con Esa ya es la políticas primera vez. públicas, que acá tu casa ha sido un placer, espero que lo hayas pasado bien. Yo creo que fue muy ilustrativo para la gente que nos escucha a lo largo del país. Como decía bien Luis Felipe, lamentablemente estas elecciones, claramente, ojalá la política empezara a darse cuenta de la importancia de repente hacer elecciones de otra forma, no estos mantos sagrados, como tú decís, de electores que tienen que ir a decidir sin tener mayor información, hacer elecciones mejor diseñar en el tiempo. Así que, oye, muchas gracias también a Red Pública por el trabajo que realizan diariamente y espero tenerlos nuevamente por acá en Carta Ciudadana. Oye, feliz de acompañarlo. Nosotros seguimos una serie de temas políticos, de temas públicos, así que el tema ahí que esté pegando, nosotros feliz de conversarlo con ustedes acá. Chao, Ricardo. Que estén muy Gracias, bien. Ricardo, que esté muy bien. Chao, Gracias. chao. Bueno, ahí tuvimos a Ricardo de Red Pública que nos entretuvo bastante hablando de elecciones, pero creo que tenemos unos pocos minutos, así que vamos a hacer un ping-pong rápido. Don Luis, le diría sus cosas positivas, pero creo que hay tan pocas que prefiero irme al hueso, al duro. Parto por una cosa que creo que es gravísima, y ahí le digo la pelota a Erika Muñoz. Erika, ayer vimos cómo en uno de los colegios emblemáticos de este país, en el INBA, unos jóvenes preparando bombas Molotov para ir a lanzarle a los seres humanos que estaban, me imagino que en la calle, carabineros, cualquier persona, les explotó y lamentablemente hay cerca de 35 más niños en esa situación. Hace tiempo no se veía nuevamente los héroes blancos, cosas así. Tú ves que es un recrudecimiento por las elecciones. eh, ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, acabamos de hablar del tema eleccionario, el alcalde tiene mucha injerencia sobre todos esos colegios. ¿Cómo lo ven? Y la pregunta va a los tres, en el sentido que lo grave, y creo que hasta hay personas que pueden pasar, hay jóvenes que están peligrando su vida. Así es, ¿cierto? Más de 34 jóvenes ahí heridos, 4 de ellos con riesgo vital. Por ahí circuló, ¿cierto? Mm. Una información que había un fallecido, que no se ha confirmado nada, así que seguramente es algo que se lanzó así como noticia falsa, grave, terrible, aún más terrible cuando tú como apoderado, en el caso mío, yo soy dirigente social, dirigente de Padre y Apoderado a nivel nacional, y tú ves la declaración, no sé si ustedes tuvieron la No, no, posibilidad de ¿cuál? leer la declaración pública del Centro de Padres, en este caso de los padres y apoderados del Internado Nacional Barro Abrana, donde dice las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Ojalá todos tuviéramos a nuestros hijos cómodos, amados y resguardados, pero hay jóvenes que traen rabia, pena y una enorme incertidumbre al futuro. O sea, cuando nosotros leemos ese tipo de declaración, les leí solamente el párrafo final de una carta, que es la declaración pública y los apoderados. Yo sé que hay muchos temas que pueden zanjarse o hablarse respecto a este hecho en particular. Pero yo quiero referir a eso, Mauricio, porque encuentro insólito, que un grupo de padres y apoderados de ese colegio escriba estas cosas en un papel justificando el que se hagan hechos delictuales de esta envergadura al interior de su colegio, poniendo en riesgo la vida no solo de ellos, sino además de centenares de alumnos. Entonces, cuando tú te enfrentas a estos adultos supuestamente responsables, porque los apoderados son los adultos responsables de estos adolescentes y jóvenes, cuando tú te enfrentas a estas declaraciones de parte de los apoderados, que son los adultos responsables, te das cuenta de por qué ocurren ese tipo de situaciones. Eso es un hecho delictual, bajo cualquier mirada. Aquí no hay pobres niños con rabia en sus corazones, con sueños frustrados, haciéndose escuchar. Aquí hay delincuentes dentro de un establecimiento educacional, exponiendo su vida y la de jóvenes, niños y adolescentes inocentes por llevar adelante, mostrar una ideología y violencia extrema. Esto primero es responsabilidad de la alcaldía, yo hago responsable a la alcaldesa, de la comuna, de no entregar a los equipos directivos de los establecimientos educacionales la autoridad para reprender en primera instancia estos hechos. Porque desgraciadamente no es primera vez. Si bien es cierto, hacía tiempo que no nos enfrentábamos a un hecho como este, pero no es primera vez. Y en los hechos anteriores
los directores no han tenido la herramienta, o sea, tienen la herramienta, pero el No el municipio apoyo. no les ha dejado actuar. Nosotros tenemos una ley que es aula segura, es una ley que va directamente enfocada en estos hechos. Y si los directores, los equipos directivos pudiesen usar libremente esta herramienta, esos jóvenes que a mí no me vengan a decir que son cabros que se portan bien durante todo el año y de repente se mandan este chiste. No, no, Violencia, son jóvenes que nada justifica cometen la hechos de violencia. violencia justamente de manera reiterada y que si se aplicara la ley como corresponde, ellos estarían fuera de estos establecimientos educacionales. ¿Y saben qué? Yo creo que es imposible que nos pidan a nosotros, las personas que somos dirigentes, que luchamos por el derecho a la educación de todos los niños en este país, que nos pidan que no hablemos y que no nos manifestemos en contra de esos jóvenes que tienen que ser sacados del sistema educacional y que vivan la educación como ellos quieren, de manera libre, que den exámenes libres fuera de un establecimiento educacional, den exámenes libres y saquen su educación fuera de un El establecimiento, Estado debería porque preocuparse dentro solo debería delinquen y preocu- hacen daño al resto. claro, Perdón que paso a Luis sea tan Felipe. tajante, Mauricio, No, pero está muy perdón bien. Si y que tú me estás en el apasione día a por día, esto, pero es que estás en el día a día, lo has vivido durante muchos años, Luis así Felipe. es, así es. Oye, Erika, te cuento toda la razón, pero yo soy positivo, fíjate. Fíjate que esto partió con la ministra Tobá como alcaldesa de Santiago, que de alguna manera le dio vuelo a la violencia y terminó con un Instituto Nacional destruido total y absolutamente. Bueno, este año la nueva dirigencia del Instituto Nacional sacó una carta quitando el piso completo a los otros y tratando de volver a la normalidad. Y de hecho el Instituto Nacional, creo, no ha tenido grandes eventos este año, ha ido No, en decaimiento. así Y es. el Instituto Arno Arana siguió al Instituto Nacional y yo veo que va a desaparecer también con esto. Y fíjate que hoy día la alcaldesa Irace Hasler lo condenó. Entonces, lo que mismo echaban viento y apoyaban todo el derecho a reclamar y qué sé yo, sin condenar la violencia ni nada de eso, y hoy día están en la otra vereda. Yo no sé si por conveniencia política circunstancial Política, o absolutamente. que han creído, no importa, imagínate que yo soy súper inocente, da lo mismo. Pero, pero encuentro maravilloso que la campana viene de vuelta y las nuevas dirigencias estudiantiles ya se han dado cuenta de la destrucción que hicieron los antecesores, y me imagino que el Instituto de Arana Arana vendrá por lo mismo, espero. Cuando ya no tiene el apoyo político que tenía de su alcaldesa, tanto de la Tobá en su minuto como de la alcaldesa Hasler en este minuto, y la condena social en general, más todavía que los hermanos grandes que eran del Instituto Nacional ya están dando atrás, yo soy positivo. ¿O ingenuo? Pregunta. Pablo Burgo, ingenuidad. Aquí hay dos personas, te cuento. Don Luis Felipe, ¿para qué te digo lo que sabe de educación? ¿Y para qué decir usted, Erika Muñoz? ¿Cómo lo ve un padre de familia? Usted, Oye, yo jamás te diría ingenuo, Luis Felipe, digamos. Y Creo por que... supuesto, no, pero es lindo ser ingenuo, te digo honestamente. sí, da yo soy esperanza. niño, yo Sí, soy niño. sí, no, sí, ojalá todos de repente fuéramos más niños en ciertos pensamientos oscuros que tenemos. Eh, Chuta, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente como que habían dejado de haber grandes temas o grandes protestas en el Instituto Nacional, digamos, o protestas estudiantiles, para no encasillarlo exactamente en un solo colegio, en un solo liceo. Eso ha sido consistente con lo que se ha conversado esta semana en términos del movimiento feminista también, que ha estado absolutamente escondido y soterrado. Ha pasado también un poco con el tema mapuche, digamos, y los atentados, como que hemos visto que ha bajado todo eso. Yo creo que falta tiempo para decir si esto es algo que se va a mantener en el tiempo, si no es algo que está, como se dice, se ha dicho esta semana, claro, porque está el presidente Boric y está ese lado de la izquierda, digamos, gobernando, entonces, por eso todos estos movimientos han sido aplacados. Yo creo que falta tiempo. Me encantaría, como dices tú, de que el péndulo vaya al otro lado y los padres al final eh,
genera una presión en sus hijos y en el colegio y decir, ya basta con todo esto, digamos, basta con la violencia, por favor, directores, por favor, profesores, eduquen a nuestros hijos, por favor, apliquen la ley aula segura, como dice la Erika, y saquen esta gente, o quizás más que sacarla, bueno, es una discusión que quizás van a saltar, déjenla acá adentro, pero refórmenla o ayuden a mantenerla en una cierta línea y que se eduquen esta gente y todo eso. Yo Hay que, hay que intervenirlo, Pablo, creo, o sea, hay que intervenirlo, si no podéis sí, dejarlo solo, ¿te fijas? Porque conforme, claro, por eso no lo podéis dejar sin educación, pero al mismo tiempo no podéis dejar que dañe a todo el resto de los miles de alumnos que no están en esa condición. exactamente, Perdón, por eso creo que soy un poquito ingenuo también, pero en otro sentido con Luis Felipe, en el sentido de que me faltaría un poquito más de tiempo, porque yo te podría decir, oye, chuta, esta cuestión se va acabando un gobierno de izquierda y estos gallos Claro. están empezando como a renacer, ¿cachai? Lo podría tomar desde otro punto de vista. Lo tomo a discusión, no tengo la palabra, no tengo la definición total, digamos, ¿no? es que, ¿sabes qué? Para mí parte fundamental de la educación es la disciplina. Porque una persona sin disciplina no tiene autodisciplina. Y si no tiene autodisciplina, al final ni siquiera decide levantarse o no levantarse o trabajar todos los días. Por lo tanto, tiene destinado un mal futuro. Así que esta palabra muy fea para un sector importante de la izquierda, sobre todo la izquierda dura, que es la disciplina, que es lo que ha hecho falta aquí, es lo que hay que meterse en el cuento. Entonces, digo, esos niños hay que educarlos, claro, pero Estoy de acuerdo. fundamentalmente en la disciplina. O sea, porque si no tiene la disciplina de tomar un libro, de obedecer una instrucción, de hacer caso a las autoridades, ¿qué destino tiene? Entonces, ok, lo dejan, pero con condiciones de disciplina implacables. Y desgraciadamente así tiene que ser. Si no, no tiene ni una vuelta. Erika se contiene la Erika. Dale. Doña Erika está diciendo, no, 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 a ver, es que no, Absolutamente en es que desacuerdo con no, es nosotros. que el futuro que nos viene no es mejor. Y yo difiero, y aquí difiero con mi querido Luis Felipe. Luis Felipe, una cosa es que uno sea positivo, que mire ciertas circunstancias de la vida de manera positiva, y otra es que sea ingenuo. Desgraciadamente la ingenuidad en este caso nos lleva por mal camino. Entonces ahí ya pasa a ser negativa esa ingenuidad, no positiva. ¿Por qué? Porque yo, al igual que tú, quisiera creer en esas palabras de la alcaldesa, pero cuando la Iracy Asler salía a la calle pidiendo violencia, pidiendo que se manifestaran, que se quemara todo, porque la Iracy fue parte de los violentistas que salieron a la calle a pedir que se quemara la cosa, y cuando ella, recuerden que antes de ser alcaldesa fue ella también una dirigente política. Y en esa dirigencia ella fue negativa y ella pedía destrucción de este país y de las instituciones de este país. Entonces, cuando esa persona ha generado y ha sembrado, ¿cierto?, el germen de la violencia en otros, no puede venir, hoy día no podemos nosotros ingenuamente venir a desconocer eso para decir, no, ahora ella quiere que se aplique todo el rigor de la ley. Pero, ojo, tú ya plantaste el germen de la violencia y ya lo permitiste. Hoy día no lo puedes corregir con una declaración, punto uno. la Y variaste. punto dos, yo quiero decirles que lo que dice Luis Felipe, y que en eso sí estoy de acuerdo, es lo importante que es la disciplina, ¿cierto? Y la disciplina con tolerancia cero. En eso estoy de acuerdo contigo, pero les quiero contar que hace unos programas atrás yo informé de un proyecto de ley que está en el Congreso, que ya fue votado el miércoles pasado, aprobado en la Cámara, porque se votó en sala, se aprobó y pasó al Senado, que se empieza a ver la próxima semana en el Senado, el proyecto de convivencia y buen trato, que va a ser una política nacional, que se va a aplicar de manera obligatoria a los colegios, a todos los colegios de Chile, particulares subvencionados, municipales y estatales, hago la diferencia por los servicios locales de educación, y que trae ninguna, ninguna medida sancionatoria para los alumnos que cometen violencia y que son menores de edad. Si no son sujetos de delito, o sea, que ellos son personas que puedan responder ante la ley, estamos hablando de menores de 16 años, ellos no tienen ninguna sanción. Solamente, o sea, punitiva, traen solamente sanciones formativas. El proyecto lo dice clarito, sanciones formativas. O sea, estos alumnos
que hoy día hicieron esto, la única sanción que tendrían es que después el director, el equipo de convivencia y el coordinador que exige este proyecto lo va a hacer darse la mano y decirse que nunca más lo van a hacer y que ahora van a ser amigos. Y lo estoy haciendo de manera irónica porque saben que a mí realmente me como molesta la y me clase ética violenta. que en algún Sí, minuto le me dijeron a los violenta que un empresarios. proyecto de convivencia escolar anule primero la responsabilidad de la familia, porque ese proyecto anula la responsabilidad de la familia en los casos delictuales de sus hijos al interior del establecimiento, hace responsable al sostenedor del establecimiento de los hechos de violencia o de los hechos que puedan ocurrir de abuso sexual o de violencia o bullying al interior de su colegio o fuera del establecimiento. Es un mal proyecto y ese va a ser el proyecto que va a regir estos hechos, Luis Felipe. Entonces, no hay noticias positivas en esta área. No hay noticias porque este proyecto es pésimo y ya pasó al Senado. Entonces, cuando tú ves que hay una cantidad de parlamentarios de ambos sectores políticos que encuentran que es tan bueno el proyecto, que es tan útil, tú decís, estamos viviendo en un universo paralelo, porque una política nacional que diga que los niños no van a ser más violentos, se van a abrazar y se van a dar la mano, no va a evitar que sean dañados, que sean los niños quemados al interior del establecimiento, como pasó hoy día. No va a O que, terminar con los hechos de violencia. o que no Entonces, no puedan, vienen cosas Erika, mejores en el tema de violencia, Luis Felipe, porque la o que no, se- legislación se va a anular con este proyecto. de hecho, hoy día la ley habla segura es una ley muerta, porque efectivamente no se aplica y no nos va a quedar tiempo para conversar de otros temas, pero quedémonos acá, que es importante la educación, yo creo que es Oye, un tema pero Mauricio, solo clave. cortito. ¿Mm? Yo en realidad desafío al programa Carta Ciudadana a que podamos hacer un programa enfocado en esto, que podamos hablar de lo que viene en la legislación, porque la gente que nos está Buenísimo. escuchando no lo sabe. Muchos no No, saben de ese proyecto. Yo me he encontrado con profesores y sostenedores que no tienen idea lo que les viene encima, cómo se meten en el proyecto educativo en los colegios. Hoy día el Estado a través de ese proyecto. Entonces, yo los desafío a que hagamos un proyecto o sea, un canal, un programa enfocado en la educación. encuentro súper bueno. Tenemos, más puedo invitar a nuestra querida, eh, hoy me dio el Alzheimer, temuquense, eh, La Ingrid. a la Ingrid, por favor, un saludo a nuestra querida Ingrid, Justamente, justamente sacamos género a luchadora, través de la Ingrid, pudimos trabajar luchadora social. y en el Congreso exponer para sacar todo lo que traía de género este proyecto, porque este proyecto además traía el reconocimiento de género desde a los niños desde la primera infancia, Bueno, la obligatoriedad que los establecimientos educacionales reconocieran el género desde la primera infancia, ¿no? Si era, es nefasto. ahí, mira, nos quedan 3, 4 minutos, pero voy a tirar un ping-pong cortito que yo creo que puede relacionarse con la educación. Lo que estamos viendo hoy día, la clase política que hablábamos previamente, ¿cierto? Que ya la coca en pelota, perdonando la palabra, les queda corta, porque realmente es una vergüenza en todo sentido lo que pasa en el Congreso, lo que pasa con el caso de los casos audio, filtraciones, el caso de Monsalve, que parece que esto, teleserie, sigue todos los días. ¿Será un gran ejemplo que le están dando a esta juventud, Luis Felipe, Pablo, en el sentido de que ven que los que gobiernan no responden? Como decía Luis Felipe, no hay rigor, no hay, no Disciplina. son estrictos, disciplina. ¿Vendrá por ahí también que estos políticos que tenemos hoy día, esta mala clase política, es un reflejo de la sociedad, de esa juventud? Yo creo de que la mala política se debe al cambio del sistema político que hubo en Bachelet 2 y que destruyó un cuento que había funcionado por 30 años, con algunas debilidades sin duda, pero se convirtió en algo mucho peor. Y en ese sentido vuelvo a ser ingenuo, pero estoy optimista porque hay un convencimiento transversal de que es fundamental cambiar la ley de partidos políticos. Y hablan Moro y Cristiano hoy día de su cambio y la verdad que se está bastante cerca, creo yo, de llegar a un acuerdo. No va a ser perfecto ni mucho menos, pero mientras no cambiemos eso, nada va a funcionar. Y todos los escándalos que hemos visto en violencia, en delincuencia, en educación, en salud, etcétera, yo creo que se abren cuando se cambia el sistema político a revisar las leyes que malamente han funcionado. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones. eh, o sea, en esta y las que vienen, porque en la que vienen va a haber el cambio del Congreso y del Ejecutivo, y ahí tenemos una tremenda oportunidad para
hacer revisión y revisión bastante crítica, porque creo que hay un consenso nacional, las estadísticas sí lo hablan, de que esto ha sido un bastante mal gobierno, o sea, tiene, no sé, más de un 60% de desaprobación, 65, aprobación muy cercano a 30, algunos casos llega a 35. Entonces yo creo que va a haber un cuestionamiento muy grande al sistema funcionando. Y eso es bajo qué manto legal, para decir todas las leyes, y obviamente su ejecución. Yo tengo la esperanza incluso que venga un candidato y que plantee el diseño del ejecutivo del Estado del siglo XXI, porque ya estamos a un tercio cumplido del siglo, vamos para allá y seguimos con la misma estructura, pero mucho más pesada que el siglo pasado y que el siglo antepasado. Y no han Yo no conozco mejorado. ninguna, yo no conozco ninguna empresa en el mundo que tenga 24 departamentos y creo que hoy día ya van para 25 ministerios. Sí, es realmente un desastre, ¿no? Entonces requiere una reingeniería. Como políticamente eso no redunda en votos, como políticamente también se ven muchos intereses, ojalá que haya alguien visionario y que lo haga no pensando en su periodo, sino que la ejecución es más adelante, ¿ya? De manera de ir pasando paso a paso a un Estado más eficiente. A ver si tenemos valentía, Creo- como tú decís, candidatos que vengan con valentía y que tengan la capacidad de realmente demostrar que mejorando el Estado mejora la calidad de las vidas de las personas y que los últimos años lo único que hemos hecho es endeudarnos día a día y el país sigue igual de mal o peor. a Perdona, un pero costo, Paulito, a un costo brutal. Yo les claro, vuelvo a decir, sobre 350.000 pesos por habitante mensual. una Sobre locura. 350.000 pesos nos cuesta el Estado por persona. Estoy hablando de guagua lactante a un adulto muy mayor. Todos le Sobre pagamos 18. 350.000 pesos mensuales al Estado. Para que nos Ya. entreguen esto es una vergüenza. Don Pablo, usted cierra, le quedan 2, 3 minutos. Voy a volver atrás al tema que viste tú. Yo creo que el tema de la educación y los alumnos como están hoy día no es solamente relacionado con la política. Yo creo que hay un tema más sociológico, transversal de los padres que están educando a esos hijos. O sea, eh, yo soy de la idea de que la educación de los hijos es un complemento entre lo que le da el colegio, el establecimiento educacional y lo que le producen los padres, y especialmente los padres en el día a día, cuando llegan los niños a la casa, el fin de semana, etcétera. Efectivamente, hoy en día nuestra sociedad ha cambiado de lo que era antes, la cual mayoritariamente era el padre que trabajaba, ¿no es cierto? Y la madre estaba en las casas haciendo de madre, digamos, de dueña de casa, ¿cierto? Efectivamente, hoy en día tenemos una sociedad en la cual padre y madre trabajan mayoritariamente, llegan a sus casas a altas horas de la noche. Entonces esos niños mayoritariamente están solos, digamos, y por lo tanto no tienen un modelo, no tienen una persona que los acompañe día a día. También tenemos hoy en día muchas familias que son monoparentales, digamos, o sea, está el padre o está la madre, muchas veces esos niños o están cuidados por abuelos, llegan a sus casas, están cuidados por abuelos, no hay nadie. Entonces, esta sociedad que tenemos o estos alumnos que tenemos responden a un tema complejo de sociedad que estamos viviendo y yo creo que que no solamente en Chile, sino que yo creo que también en gran parte del mundo, digamos. Eh, entonces, si, si esa sociedad que tenemos, porque yo creo que esas madres no van a volver a ser madres, van a seguir trabajando por un desarrollo personal, por las razones que ellas quieran, yo no juzgo a nadie. Yo creo que tenemos que tratar de fortalecer la educación escolar para suplir un poco esa madre o ese padre, y generalmente mayoritariamente esa madre que antes estaba cuidando al hijo. Los padres, yo como padre, digamos, reconozco que la madre de mis hijos era la que estaba mayormente con ellos, digamos, en eso, sí, le saco el sombrero. Entonces yo creo que tenemos que tratar en esta educación primaria y en la educación escolar, digamos, tratar de apoyar a estos niños de una forma del siglo XXI, digamos, no de cómo lo han estado haciendo las clases mayoritariamente antes, digamos. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío importante para apoyar a estos niños, para suplir esta cuestión. Tenemos que enseñarle disciplina, no solamente tiene que ser lenguaje, no solamente tiene que ser
castellano, como le decía yo, o matemática. Tiene que ser disciplina, tiene que ser horario, presentación personal, educación cívica, historia, aprender de lo que pasó antes. Religión, para mí las clases de religión no tienen que ser solamente de una sola religión, tienen que ser de todas las religiones. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío para después generar gente que después sea buenos políticos, digamos, ¿no? Tiendo a pensar como que ahí está. Crear buenas personas, Pablo. Si yo creo que le hemos perdido Porque la es que la persona sociedad, sea buena persona, y no siempre por capacidades ni porque tiene el 7, sino hay otras capacidades blandas que son valiosísimas y que hoy día tal vez hubieran parado lo que pasó ayer, hubieran dicho, sé qué más, esto se acabó nomás, fueran, agarrar a los 40 pelotudos fuera o llegan los carabineros antes y los sacan antes que pase este accidente tan brutal. Amigos queridos, tengo que cortar porque me van a matar, porque ya estamos pasados en el tiempo. Creo que fue un programa muy entretenido desde el invitado que nos trajo Dios también acá a estar presente, Luis Felipe, qué rico verte. Un beso a tu madre, que supe que salió una operación. Puedes contar 98 años y de salir una operación. claro, Notable, la vida sigue, así que una alegría enorme. Erika, Pablo, como siempre, esto fue un programa de un Carta Ciudadana. abracito. Nos encontramos mañana viernes. Uy, ya se nos fue la semana, una semana más. Y se nos viene el fin de semana de elecciones. Esto ha sido un Buen programa más de Carta jueves. Ciudadana. Muchas gracias a ustedes. Nos Buen vemos. jueves para Gracias. todos. Chao, chao. Adiós. Que vaya bien.